Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 14. Vamos a estar terminando el capítulo 14 en esta mañana, versículo 15 al 23. Titulé este mensaje, ¿cuánto vale tu libertad? Estamos hablando de la libertad cristiana. Es un tema delicado, es un tema que puede salirse de las manos, es un tema que puede crear conflicto y ha creado conflicto a través de la historia, y sin embargo es un tema que es bíblico. Y Dios nos da los parámetros de cómo nosotros podemos vivir y podemos tener diferencias en libertad cristiana que nosotros creemos que está bien y algunas que están mal. Y podemos tener diferencias de opinión y diferencias de movernos como cristianos. Sin embargo, esas diferencias, lo que Pablo nos va a remarcar hoy es si vale la pena que tu libertad y las cosas que vos pensás que están bien delante del Señor, si vos vas a hacer eso, pero al hacer eso, dañás a tu hermano. Dañás la obra de Dios. Y entonces la pregunta surge de ahí diciendo, ¿cuánto vale tu libertad cristiana? Sí, podés ir a este pasaje y hay muchos que van a Romanos 14. Es uno de los capítulos más memorizados para cuando querés vivir como vos querés vivir. El problema es que Pablo dice, sí, tenés toda la libertad del mundo delante de Dios. Si Dios no nos dijo esto es pecado, esto está mal y no nos mandó ciertas cosas, tenés libertad de vivirlas como vos pienses, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los principios bíblicos, que está bien. Sin embargo, no podés, debes recapacitar si alguna de tus libertades cristianas están afectando a tu hermano, a la obra de Dios e inclusive a tu testimonio. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Nuestro enfoque debe estar en Dios y lo que Él dice. Nuestro enfoque debe estar en la obra de Dios y a los que Él ha elegido, o a los hermanos en Cristo. Nuestro enfoque debe estar en glorificar a Dios. Sin embargo, cuando hablamos de libertad cristiana, nuestro enfoque normalmente no está en Dios, sino que en lo que nosotros queremos hacer. Y cuando analizamos eso, la pregunta otra vez es, ¿cuánto vale tu libertad? ¿Qué estás dispuesto a hacer para mantener tu libertad? Y Pablo va a darnos varias cosas negativas. Pero vamos a leer el pasaje, Romanos capítulo 14, versículo 15, y realmente es la segunda frase, la segunda parte del versículo 15 hasta el 23. Dice así, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. La primera cosa que vemos en este pasaje que Pablo nos va a decir es que no destruyas a tu hermano. Está ahí en el versículo 15 y empieza, es la segunda parte del versículo, pero dice, no destruyas. La palabra destruir, ahí es apolumi. Y realmente significa devastación total. Y la Biblia lo usa en varios lugares de la palabra de Dios, en Apocalipsis también, pero lo usa en diferentes lugares y lo que significa es la idea de una condenación eterna. Y normalmente cuando se usa esta palabra está hablando de inconversos.
Está hablando de personas que no han creído en Cristo y lo que les espera es una condenación eterna en el infierno. Y la palabra de Dios dice es una devastación total y usa la palabra apolumi, que es destrucción. Vines, que quizás conocen al teólogo Vines, ya no está con nosotros, pero ha dejado varios libros de griego básico, pero fácil de estudiar, dice, la idea no es extinción acá, sino ruina, pérdida, no del ser, sino del bienestar. Algunos dicen, bueno, lo que está diciendo este versículo es, no destruyas, no te deshagas o no causes una devastación total en una persona que conoce a Cristo. Porque miren el final del versículo, dice, no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Entonces, ¿qué puede estar diciendo acá? Y algunos dicen, está hablando de pérdida de salvación. Tu comida, tu tropiezo hace que otro pueda perder su salvación, eso es lo que algunos dicen. Pero la palabra destruir ahí no está hablando de la ruina o pérdida y no está siendo usado de la misma manera que se usa en otros pasajes con los inconversos, donde ahí sí significa que van a estar en una eternidad separados de Dios. Pero acá Pablo está hablando de creyentes salvos, ¿por qué? Porque dice, ¿por quiénes Cristo murió? Ahora, Cristo murió por todos. Hay debate sobre eso, pero voy a decir eso. Cristo murió por todos. No está hablando acá de, por los que Cristo murió. No, Pablo está hablando específicamente, todo el capítulo de 14, está hablando a creyentes. Realmente, desde el capítulo 8 en adelante, donde nos habla de la salvación, está hablando a creyentes. Está hablando a hermanos débiles y fuertes que son creyentes. Entonces, no estamos hablando acá de una pérdida de salvación. No estamos hablando acá de una devastación en el hecho de que van a estar en el infierno por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque si conocen a Cristo como su Salvador, no podés perder tu salvación. Volvé a Romanos 8, eso es lo que estudiamos. Entonces, ¿qué significa la palabra? La palabra está hablando de una pérdida de cosas como paz mental, de gozo en el ministerio o en la vida cristiana, de testimonio en tu vida cristiana, de aún, y esto sí puede ser posible, la seguridad de salvación. Ahora, ¿qué significa eso? Si sos salvo, siempre salvo, eso es verdad. Pero quizás al ver a otros hermanos hacer cosas que para vos son pecado, puede afectar tu forma de pensar y pensar, o sea, llevarte hasta quizás dudar de tu salvación. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá, él está diciendo, no causes una devastación en la vida de tu hermano. ¿Por qué causa? Porque vos querés comer carne. O sea, lo que Pablo está diciendo es, mirá lo que vas a causar, mirá el problema que vas a hacer. Tu hermano o tu hermana, que Dios salvó, vamos a ver eso en un momento, pero lo salvó, él o ella están viviendo en el camino y vos venís y decís, yo puedo comer carne, y para ellos comer carne sigue siendo algo pecaminoso porque su conciencia dice, no, eso está mal, no puedo hacer eso. Y vos venís y decís, pero yo puedo hacer eso porque la Biblia me permite comer carne. Pensé que iba a recibir un amén en ese momento, pero me permite comer carne. Entonces el hermano fuerte dice, la Biblia no veo en ningún lado que me prohíba comer carne. Ahora, la carne que estamos hablando ahí era carne sacrificada a ídolos. Ese era el tema, o pensamos que era el tema. Entonces, Pablo está diciendo, vos podés comer carne y probablemente vas a disfrutarlo porque es rico. Pablo decía, es rico, yo también participé de eso. Pero mirá lo que estás causando. Vale la pena poder comer tu carne si tu hermano realmente afecta toda su vida espiritual. O una parte de su vida espiritual. O afecta su testimonio, o afecta su conciencia. Y entonces Pablo dice, vos tenés libertad, es lo que hemos estado mirando, pero no destruyas. Es una palabra bien fuerte. Y es más, usa una palabra que es normalmente usado para condenación de los incrédulos, para captar la atención de los romanos, diciendo, esto es lo que vos estás produciendo en la vida de otros hermanos al vivir como vos quieras. ¿Está bien vivir así? Delante de Dios tenés toda la libertad de hacerlo. Sin embargo, eso no significa que yo voy y participo de todas estas libertades. No. Puedo, pero decido no hacerlo. ¿Por qué?
porque puede destruir, puede afectar, puede traer pérdida a la vida espiritual de un hermano o de una hermana. Y entonces cuando veo eso, Pablo dice, entonces no lo hagas. Eso es lo que está implícito ahí. No destruyas. Y después dice ahí al final de la frase, y ya miramos, pero a aquel por quien Cristo murió. Está describiendo a los creyentes. Pero no solamente eso, Pablo nos está dando de una manera, mirá el valor que Dios tiene por esa persona. Porque a veces nosotros decimos, fulano ya me tiene podrido con su conciencia, ¿no es cierto? No puedo hacer nada. Siempre yo digo y él dice, me molesta, me afecta. Y vos decís, no puedo hacer eso. Entonces voy y hago otra cosa. Y no, eso tampoco, ya me tiene cansadísimo. Y muchas veces nos pasa esto. ¿Y qué hacemos? Decimos, bueno, fulano, yo voy a seguir porque fulano realmente es un estorbo para mi vida también, ¿no es cierto? Yo voy a hacer lo que yo quiera y olvídate de fulano, no me importa. ¿Le afecta? Bueno, ¿qué me importa? Yo quiero hacer estas cosas, sé que están bien, hay otros hermanos que están de acuerdo conmigo, así que dejemos a fulano de lado. No me importa cómo le afecta a él. Ahora Pablo nos está diciendo, no solamente no lo destruyas, sino que él dice, vos pensás que fulano es insignificante, pero mirá el valor que Dios le dio a fulano. ¿Qué valor le dio? Entregó a su Hijo Cristo a morir por los pecados de él, también por los tuyos, por todos nuestros pecados. Pero Pablo está de alguna manera diciendo, vos vas a destruir la obra de Dios en este hermano y mirá el valor que tiene para Dios. Pagó con su sangre y su sacrificio por este hermano o hermana específicamente. Y vos ahora venís y decís, yo en mi libertad cristiana, fulano no me importa, es insignificante para la obra de Dios, realmente es una molestia para la obra de Dios. No me deja hacer estas cosas y yo voy a usar estas cosas para evangelizar. Y fulano no me deja, ¿podés creer? Hacemos eso porque justificamos todo en nuestra mente. Y de alguna manera destruimos a ese hermano y nos justificamos para decir está bien porque él realmente era el problema. Y Dios está diciendo, Pablo, a través de Pablo, está diciendo, ese hermano es importante para Dios. Él entregó su vida y pagó por los pecados de ese hermano, y ese hermano creyó y es salvo, y necesita no que alguien venga y lo destruya con su libertad cristiana, sino que necesita que un hermano venga y lo anime y lo exhorte y lo ayude a crecer espiritualmente, y quizás algún día alguna de esas cosas ya no van a ser, o sea, ya va a poder participar en alguna de esas cosas porque crece en su conocimiento de la palabra de Dios. Pero Pablo nos dice, no destruyas a tu hermano. La semana pasada o las últimas semanas vimos que vamos a ser juzgados por Dios, no por nuestro hermano, sino juzgados por Dios. Y ¿saben qué? No creo que Dios va a preguntarte, ¿comiste carne? ¿Estuviste bebiendo vino? ¿Cómo votaste? ¿Fuiste a pescar el día domingo? Dios no nos va a preguntar esas cosas. ¿Saben lo que nos va a preguntar? ¿Qué hiciste con mi hijo? Es lo que va a decir. Vos te das cuenta que Cristo murió por estas personas específicas y vos con tus libertades cristianas dijiste, no me importa lo que Cristo hizo. Eso es lo que estamos diciendo, eso es lo que estamos haciendo, esa es la acción que estamos demostrando. Y Dios va a preguntarte, no si comiste, si disfrutaste de las libertades cristianas, sino cómo afectaste a tu hermano. Él va a hablarnos de que debemos edificarlo, pero Él va a preguntarte eso. Estoy seguro que es así. No destruyas a tu hermano. Segundo punto, lo vemos en el versículo 16 al 19. No afectes tu testimonio. Dice así, por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua.
El versículo 16 realmente la idea es que es posible que nosotros en nuestra libertad cristiana podamos abusar de esa libertad cristiana. ¿Han escuchado de iglesias que han tenido problemas en su iglesia? Normalmente, y he visto esto en los años que yo he estado en esta tierra, pero también lo ves en la historia, escuchás de esta iglesia que se dividió, esta iglesia que tuvo problemas, esta iglesia, y vos decís, ¿qué fue lo que pasó? Y muchas veces, hay veces que es pecado. Normalmente termina siendo pecado, pero no comienza como algo pecaminoso. Pero hay veces que es o el líder estaba en pecado, o algunos hermanos estaban en pecado, o había un pecado de orgullo, o lo que sea. Pero hay muchas veces que el problema surge tuvimos un problema porque queríamos sacar la escuela dominical de la iglesia. Y algunos hermanos dijeron, no está bien sacar la escuela dominical, y otros dijeron, yo no quiero pelear sobre la escuela dominical, estoy dando un ejemplo. ¿Y saben qué pasó? Este grupo dijo, la escuela dominical es lo más importante de la vida, porque ahí es donde yo aprendo la palabra de Dios y puedo interactuar con el líder. Y otro grupo dijo, bueno, pero si no tenemos la escuela dominical nos va a dar más tiempo para escuchar la palabra en la reunión y nos va a dar más tiempo de comunión y entonces yo con eso me beneficio espiritualmente y buenísimo. Y aparte la Biblia no nos habla en ningún lado de escuela dominical. Bien, los dos tienen puntos muy valederos, ¿no es cierto? Empezó así y empezó... fulano no tiene idea, él es un carnal, porque ni quiere estar en la escuela dominical, porque lo que pasa es que llega tarde siempre y no quiere levantarse más temprano. Y el otro lado dice, esta gente piensa que es espiritual porque escuchó 30 minutos más de la Biblia. ¿Y qué pasa? Algo que es insignificante en sí, ¿no? No estoy diciendo que está bien o que está mal, es algo que la Biblia no nos indica. Se convierte en algo de división, se convierte en un problema. ¿Y saben qué sucede? Normalmente se divide la iglesia. ¿Y qué hacen? Bueno, obviamente el grupo espiritual se queda con el edificio, que es lo que quieren la escuela dominical. Ahora en vez de, digamos que eran 100 personas, ahora son 40 personas, vamos a decir 40. Y el otro grupo dice, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a abrir una iglesia acá a unos kilómetros porque encontré un lugar que podemos alquilar y ellos se van con 40. Y quizás vos decís, Andrés no sabe matemática. No, ¿saben lo que pasa en las divisiones? Normalmente perdés personas. Y hay 20 que dijeron, no me voy a congregar más porque al final no quiero saber nada de esto. Y entonces tenés ahora 40 acá y 40 allá. ¿Y saben lo que está haciendo el barrio? Dice, ¡ay, tenemos una iglesia nueva! ¿Quién será? Son los hermanos de allá. Pelearon. Se dividieron. ¿Y cuál fue la razón? Escuela dominical. ¿Qué están haciendo? Están participando de algo que tienen libertad de hacer porque vos podés tener escuela dominical o no, o podés pensar que está bien o que no. Y estaban causando que otras personas en la iglesia, fuera de la iglesia, estén hablando mal de algo que Dios les dio la libertad de pensar y poder argumentar y hablar. Yo les estoy dando un ejemplo. Pablo nos da el ejemplo de comida y bebida, pero puede ser cualquier cosa que es una libertad cristiana. Y lo que Pablo está diciendo en el versículo 16 es, está bien estas cosas, pero no permitas que tu libertad cristiana, primero, que afecte a tu hermano, que destruyas a tu hermano, pero segundo, que eso que vos estás diciendo, esto está bien, que llegue a un punto donde afecta tu testimonio, afecta el testimonio de la iglesia para cosas negativas. Yo viajo a Estados Unidos, viajamos a las iglesias que nos sostienen y viajamos a varias iglesias. Y yo tengo iglesias que tienen escuela dominical y tengo iglesias que no tienen escuela dominical. Normalmente, cuando nosotros empezamos a viajar, casi todas las iglesias tenían, que fue hace 20 años atrás, todas las iglesias, normalmente todas las iglesias tenían escuela dominical, reunión a la mañana y reunión a la tarde los días domingos. Y normalmente al misionero le daban la reunión de la noche.
Yo quiero decirles esto, tenemos 25 iglesias que nos sostienen. Hoy la mayoría ya no tiene escuela dominical y ya no tiene la reunión de la noche. Ahora, ¿qué te hace pensar eso? O sea, ¿qué pensás cuando escuchás eso en ese momento? La mayoría diría, qué carnales que son, ¿no es cierto? Que sacaron la escuela dominical y la noche. La Biblia no nos dice eso. Sí es triste que normalmente la respuesta es sacamos esas reuniones porque la gente no quiere venir. Eso sí es una marca de que algo no está bien. Pero la Biblia no nos dice cuántas reuniones tenemos que tener en el día o cuánto tiempo. Entonces lo que Pablo está diciendo es, vos tenés libertad cristiana. Ya miramos eso, pero no permitas que se hable mal de eso que vos sabés que es bueno. No permitas que cause daño, no permitas que sea de mal testimonio. Sigue en el versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿de dónde salió el reino de Dios? Porque no lo mencionó. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está hablando de la obra de Dios en general. Él dice, porque la obra de Dios, lo que Dios está haciendo, el control de Dios sobre la iglesia y sobre las cosas, no se trata de comida ni bebida. Ahora, hasta este punto no había hablado de bebida. No mencionó bebidas. Y ahora lo trae ahí. ¿Será que estaban pasando eso en Roma? ¿Había un problema con bebida? Realmente no lo sabemos. ¿Había un problema con comida? Sí, sabemos que probablemente sí, con la comida dada a los ídolos. Pero Pablo no está hablando ni de comida ni bebida, si está bien o está mal. Él está diciendo, esos son temas de libertad cristiana, es verdad. ¿Puedo llegar a principios bíblicos de que hay cosas que no debo comer? Puedo llegar a eso. Hay cosas, puedo llegar basado en principios bíblicos a que no debo tomar. Puedo llegar a eso. Pero a la misma vez puedo llegar, basado en principios bíblicos, a decir no hay nada que no puedo comer. Y puedo llegar a decir en principios bíblicos, quizás puedo tomar de vez en cuando. Quiero decir una cosa acá, y es una nota bien grande acá, que frenamos un segundo. El pastor no está promoviendo tomar y comer y fumar, y es una iglesia tan liberal, permite cualquier cosa el pastor. Podés hacer lo que quieras porque él permite libertad cristiana. No quiero que vayan de acá pensando eso. No es eso lo que estoy diciendo. Yo tengo mis principios bíblicos basados en la palabra de Dios de muchas de estas cosas en mi propia vida. Pero lo que estamos diciendo es que no puedo obligarte a vos a vivir bajo mis principios bíblicos. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, no aceptes el principio bíblico de otra persona y decir esto es así. No, debes estudiar la palabra de Dios y ver cada tema que vos decís, yo no sé lo que dice la palabra de Dios de esto, estudiá lo que dice. Y después evaluá si vos te sentís cómodo o no con esto. Y ahí podés participar. Pero Pablo está diciendo acá, volviendo al versículo 17, dice, el reino de Dios, la obra de Dios, no se trata de todas estas reglas de comida y bebida. Ahora, en el Antiguo Testamento sí tenía reglas, pero ahora desde que Cristo paga por el pecado, se saca la ley mosaica, ahora no hay reglas en sí de comida y bebida. Lo que importa es la justicia y la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Ahora, en Hechos capítulo 15, tenemos realmente lo que consideramos el primer concilio. Y se reúnen los pastores, los líderes en Jerusalén. Y se reúnen en Jerusalén porque ¿qué estaba pasando en Hechos? En Hechos el evangelio fue de los judíos, en Hechos 2 eran todos judíos los salvos básicamente, y empezaron a llevar el evangelio a todos lados y la iglesia empezó a crecer, pero ¿saben qué? Empezó a agregarse ¿quiénes? Los gentiles, que casi todos nosotros creo que 100% somos gentiles, y se empezaron a agregar a la iglesia que era específicamente judaica. Y empezaron a agregarse y empezaron a crecer y personas empezaron a conocer a Cristo y empezó a haber un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Puede ser que los gentiles conozcan a Cristo de la misma manera que los judíos?
Y el tema que llevaron es, algunos decían, no, no pueden solamente creer, necesitan circuncidarse y necesitan cumplir o observar la ley de Moisés. Y empezaron a agregar cosas que eran importantes para ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían aceptado a Cristo como su Salvador, sin embargo observaban la ley y eran circuncidados porque eran judíos. Y entonces empezás a tener realmente un problema de libertad cristiana, si era verdad que podían ser salvos, y empezó a haber un problema, entonces se reúnen los líderes de las iglesias para hablar del tema. Llegan a esta conclusión, Hechos 15:29. Mandan una carta a todos los líderes o a todas las personas de alrededor y dicen que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien. Ahora, ellos tenían el poder de poder mandarle a otras personas qué debían hacer. La respuesta es no. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos dan un consejo de cómo la persona debe vivir. ¿Y qué dicen? Bueno, hay 4 cosas que dicen, y quiero marcar esto, porque hay 4 cosas que dicen. Primero, abstenete de lo que es sacrificado a los ídolos. La carne que fue sacrificado a los ídolos después se vendía en el mercado. Para algunos estaba bien, para algunos estaba mal. Los líderes del concilio dijeron, es mejor decir, bueno, no lo voy a hacer, quizás pensás que está bien, pero mantenete lejos de eso, porque ¿para qué? Venden otra carne. No necesitas esa carne, pero está más barato. Bueno, Dios va a proveer. La segunda cosa que le dice, absténganse de sangre. Me acuerdo cuando yo estaba en la facultad, vino un misionero que iba a China, ¿no? Porque nosotros siempre hablamos acá de morcilla, y yo sé que nos reímos, pero hay algunas personas que no pueden comer morcilla basado en este versículo, y está bien eso. Pero yo me acuerdo, yo estaba como, bueno, morcilla, algunos lo pueden justificar o lo que sea. Este profesor, o este misionero, perdón, vino a mi facultad y dijo, ¿saben qué? En China vos vas al lugar donde están los quesos y los salames y todo eso en la heladera, y tienen también un cuadradito así, que él decía parecía algo como membrillo, ¿no? ¿Saben lo que es? Sangre, todo congelado y lo cortan en fetas como fiambre. ¿Y vos comes eso? No voy a entrar a si está bien o mal, realmente me fue de tropiezo en ese momento. No. Lo que Pablo, o lo que le están diciendo acá en Hechos es, alejate de eso. No está diciendo si uno está bien o uno está mal, no está hablando de ese debate, porque algunos en su libertad cristiana quizás llegaron a la conclusión de que podían. ¿Qué dice? Pero abstenete. Y después la tercera dice, y abstenete de la carne de animales que han sido estrangulados. Hay una cierta forma, estas ciertas carnes no, esto sí. Mantenete lejos de eso. ¿Por qué? Porque podés vivir sin esas cosas. Y después dice una más, y dice, y de fornicación. Ahora, vos decís, bueno, pero pará. Fornicación está mencionado en la Biblia, es un pecado, no debes hacerlo. Y la respuesta es sí, es un pecado. Pero ¿saben qué? Esto es lo que creo. Creo que había tanto debate con la libertad cristiana y tanto paganismo del cual fueron salvos, que algunos creyentes pensaron que fornicación era como comer carne a los ídolos. Y entonces estaban participando de eso. Entonces ellos dicen, manténganse lejos de esto. Obviamente fornicación no debe estar en la vida del creyente. La Biblia nos indica eso. Pero Pablo dice, Hechos, el concilio dice, no necesitamos la ley mosaica, eso es lo que concluyeron. No necesita circuncidarse el líder, el gentil que cree. Y ¿sabes qué? Mantenete lejos de estas cosas porque no querés ser de tropiezo para otras personas. Pero no es un mandato porque ellos no podían mandarlo, era una sugerencia, era un consejo para que ellos vivieran de una cierta manera. Pablo dice, el reino de Dios no es comida, no es bebida, realmente no es todas estas reglas.
está bien tener reglas, pero no es todas estas reglas para estar bien con Dios. Sino que, Él nos dice, versículo 17, sino que justicia. Está hablando de cómo nosotros crecemos en nuestra vida espiritual. Somos justos delante de Dios, pero hay un proceso donde Dios nos está justificando en nuestro andar, nos llamamos santificación, nos está santificando en nuestro andar diario. Y eso es la obra de Dios, eso es lo que importa en sí. Comida y bebida es para ahora, después en el cielo no vamos a preocuparnos por eso, pero la justicia que Dios está obrando en tu vida, eso sí es importante. Eso sí debe ser lo primordial. En Filipenses 1, 10 y 11 dice, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Obviamente es un fruto que Dios nos da. El Espíritu Santo obra en nuestra vida y crece ese fruto en nosotros. Pero eso es lo que nosotros debemos estar preocupados, es que Dios siga obrando justicia en mi vida, que me siga santificando. No en si puedo comer o beber o lo que sea que quiera llenar en ese espacio. La segunda cosa que él dice acá es paz. Está hablando realmente de la paz que tiene el creyente. ¿Qué es esa paz? Es una paz que tiene basado en lo que Dios ha hecho en su vida, que aunque tiene dificultades, aunque pasa por tribulaciones, aunque tiene luchas, no hay nada que puede sacarle su salvación. Entonces puede descansar en el Señor. Puede descansar en la obra de Dios que ha sido hecho en su vida. Y tiene paz. Paz es algo que produce el Espíritu Santo. Y el último ahí dice, y tiene gozo. Muy parecido a paz, pero tiene un gozo en el Señor. Todo te está saliendo mal, todo es horrible en tu vida, hay dificultad, hay tribulación, y sin embargo, el fruto del Espíritu en tu vida produce gozo. Y Pablo está diciendo, no necesitan pelear por estas cosas. Lo que necesitarían es pensar en la obra de Dios, que lo que Él está produciendo, que es justicia en tu vida, paz en tu vida, gozo en tu vida, y lo hace por medio del Espíritu Santo. Eso debe ser a lo que vos estás apuntando. Eso debe ser lo que querés ver crecer en tu vida. Pero algunos agarran la libertad cristiana y dicen, yo quiero vivir toda la libertad cristiana que puedo vivir. Sí, yo estoy de acuerdo que hay que crecer espiritualmente, pero yo quiero fumar. Y vos decís, pero está mal eso. El doctor te va a decir que está mal. Tu cuerpo es el templo del Señor. Bien, es verdad. Pero quizás ese hermano, por sus propias razones bíblicas, llega a decir, pero puedo. Y en vez de enfocarnos en estas libertades cristianas que tenemos listas y listas y listas y listas de cosas, debemos enfocarnos en crecer en el Espíritu Santo, en ser justos delante del Señor, en ser santificados, en recibir la paz o crecer en nuestra paz y en el gozo que podemos tener en el Espíritu Santo. Eso debe ser lo primordial, porque de eso se trata la obra de Dios. No de comida, no de bebida. No estamos diciendo que podés hacer lo que quieras. Estamos diciendo que tus libertades cristianas, a las cuales quizás decís yo puedo hacer esto delante del Señor, tendrían que tomar el segundo lugar y decir yo no necesito esto. Puedo, pero lo voy a dejar de lado porque lo que más me importa es poder vivir un testimonio claro. Lo que más me importa es el reino de Dios en mi vida y en la vida de mis hermanos. Y entonces quiero agradar a Dios de esta manera. Llegamos al versículo 18. Y él dice, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Entonces una persona viene y dice, yo
Estoy dispuesto a dejar estas cosas de lado. ¿Por qué? Porque lo que me importa es agradar a Dios. Lo que me importa es que mis hermanos crezcan, es tener un buen testimonio delante de ellos. Entonces, ¿qué hago? Sirvo a Cristo. Ahora, la palabra servir ahí, Pablo ya nos habló de criado en el capítulo 14, pero no es un criado. Esta palabra sirve, es la palabra doulos, que significa esclavo. Y Pablo usa eso porque ahora de repente Pablo está cambiando y diciendo, vos recordá que pertenecés a Cristo. Recordá que toda tu vida es para dedicársela a Cristo, que es tu Salvador y tu amo. Él es Señor de tu vida, o debe ser Señor de tu vida. Y entonces Pablo usa la palabra servir, que es la palabra doulos, para decir, bueno, date cuenta de tus libertades cristianas, son secundarias porque tu propósito es decir, Dios, vos sos mi Señor, quiero vivir para ti, quiero agradarte a ti, quiero buscar lo mejor para ti. Y entonces me dedico a eso. Y nos dice, la persona que hace eso es aceptable a Dios. Ahora, si vos no dedicas tu vida a servir a Dios o a buscar agradar a Dios, pero sos salvo, sos aceptable delante de Dios, y la respuesta es sí, porque Dios te salvó. No está hablando acá de si vas a recibir premios especiales o si vas a estar como Dios va a crecer en si te acepta o no. No funciona así. Lo que Él está diciendo es, esto es lo que Dios le agrada. Esto es lo que Dios diseñó para tu vida y mi vida. Que crezcamos espiritualmente. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que es aceptable para Dios. Vos podés tratar de vivir tus libertades cristianas y decir, sí, puedo hacer todo eso y no está mal, pero tu enfoque, tu vida debe estar hacia decir, yo quiero hacer lo que a Dios le agrada, lo que a Dios va a aceptar, lo que Dios quiere que haga y lo que quiere es que yo participe en estas cosas de la obra, en lo que Dios está haciendo en su obra. Y dice, y después, aprobado por los hombres. La palabra aprobado es la palabra dókimos y lo que significa es un examen cuidadoso. Es realmente cuando alguien agarra un supuesto diamante, ¿y qué hacen? Yo voy y le digo, tengo este diamante que quiero vender y le digo al hombre, le digo, quiero $5,000 por este diamante. Y él me va a decir, sí, toma. ¿Eso es lo que me va a decir? No, me va a mirar y va a decir, vos no tenés $5,000, así que eso no vale 5,000. Pero van a mirarlo y lo van a inspeccionar y va a mirar qué clase de diamante es y qué valor tiene. Y después él va a decir, sos pobre, ¿no? Porque este vale $50, como mucho. Pero va a examinarlo. Esa es la palabra que está usando acá. Va a mirarlo y va a estudiarlo y va a conocerlo. Y después va a decir, es aprobado. ¿Y quién es el que es aprobado? Vos y yo. Pablo está diciendo, vos estás viviendo de una manera para el Señor dice, es aceptable porque esto es lo que yo quiero, y no solamente eso, sino que dejé mis libertades cristianas de lado, quiero adorar a Dios, quiero servir a Dios, y el hombre mira. ¿Quiénes son los hombres acá? Bueno, creo que son una combinación. Creo que son los creyentes de la iglesia y creo que son incrédulos que miran a la iglesia. Y las dos personas vienen y dicen, esa persona realmente vive lo que cree. Eso es lo que Pablo está diciendo. Realmente esa persona dice que ama a Dios, pero ¿sabes qué? Vive de esa manera también y se ve que ama a Dios. Dice que ama a sus hermanos, pero no lo dice con su boca nomás, sino que él muestra que ama a Dios y lo veo en su vida constantemente. Está hablando de un testimonio claro, de integridad, de un testimonio de amor que es evidente. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, no importa tus libertades cristianas, déjalas de lado. Buscá agradar a Dios, buscá vivir para Dios.
y buscás ser aprobado. Y no es que necesitamos el aplauso del hombre, no es lo que está hablando acá. Está hablando de tener un testimonio tan claro para el Señor que los hombres alrededor dicen, Él es un creyente verdadero. Él es alguien diferente a lo que yo escuché toda mi vida o vi toda mi vida. Y dice el versículo 19, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Él dice procuremos, es la palabra de perseguir realmente o de buscar diligentemente, de no frenar en eso. ¿Y qué estás haciendo? Buscando ¿qué? Lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. ¿Estás buscando lo que es mejor para tu hermano? ¿Estás buscando que él sea edificado o ella sea edificada? No estás buscando tu libertad cristiana, estás buscando crecimiento y unidad en el cuerpo de Cristo. Podés armar problemas diciendo yo voy a comer esto, voy a tomar esto, voy a hacer las cosas y tengo la libertad de hacerlo. Podés hacerlo. Y nadie te puede decir delante, o sea, que es pecaminoso en sí. Pero Dios nos dice, ¿pero por qué estás tan enfocado en esas cosas? Deja eso de lado y enfócate en lo que edifica a tu hermano. Enfócate en lo que trae unión con tu hermano. Enfócate en ministrar, en exhortar, en animar, en edificar su vida espiritual. No afectes tu testimonio. El tercer punto, tenemos que movernos más rápido. No destruyas la obra de Dios. Perdón, ese versículo no. No destruyas la obra de Dios. Versículo 20 y 21 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Empieza ahí, dice, no destruyas la obra de Dios. Ahora nos dijo en el versículo 15 que no destruyas a tu hermano. La palabra destruir es otra palabra, no es apolumi, es catalúo y significa no derribes, no tires abajo la obra de Dios. Viene Dios haciendo una obra. Puede ser una iglesia, puede ser la obra en la vida del hermano y viene Dios animando a ese hermano y está creciendo espiritualmente y Dios está haciendo tú una obra y vos venís y vos decís, yo con mi libertad cristiana y yo puedo hacer esto y yo puedo hacer el otro y vos agarrás y decís, mira, Dios está obrando en la vida de este hermano y haces ¡puf! Y tirás la obra de Dios para abajo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y vos venís y ese hermano dice, ¿cómo puede ser que hermanos en Cristo me traten de la manera que me están tratando? O hagan cosas que para mí es muy complicado en mi cabeza, yo creo que eso es pecaminoso. Y ese hermano dice, yo puedo hacer eso. Y lo disfruta y lo hace enfrente tuyo y hace todas estas cosas. Y la obra de Dios en esa persona está subiendo, está creciendo otra vez y vos venís y haces, lo tirás. Pensaba en esto y pensaba, vieron cuando van al mar, ¿no? Y arman todo un castillito, yo soy horrible en eso. Entonces, arman todo un castillito de arena. ¿Y qué haces al final del día? ¿No? Decís, nadie más va a tirar mi trabajo, lo tiro yo, ¿no es cierto? Primero sacás las fotos, obviamente. Si es lindo, si no es lindo, decís, bueno, vamos a borrar esto, no importa. Pero armaste todo un castillo de arena y ¿qué haces? Lo tirás. Y si vos no lo tirás, va a venir Mengano que está caminando así por la playa y dice, ¡ay, mira un castillo! Y lo pisan todo, ¿no es cierto? Tenemos una tendencia a hacer eso. No sé por qué, pero tenemos la tendencia. Saben exactamente de lo que estoy hablando. Y es muy parecido a lo que Pablo está diciendo acá. Dios está haciendo una obra en la vida de un creyente. Y vos venís y decís, pero yo tengo la libertad de vivir como yo quiera. Y venís y lo pisoteás. Y Pablo está dando una palabra para que entendamos. Pablo está diciendo, estás tirando abajo la obra de Dios.
Pensaba que hace poco escuché de alguien que entró al Louvre, ahí en Francia, ¿no? Que tiene todo el museo, todas las cosas de museo, y hay alguien que arruinó una de las pinturas que estaban ahí. No solamente estaban todos, salió en las noticias por todos lados, sino que estaban todos escandalizados de que arruinaron una pintura tan valiosa. Las personas esas estaban en la cárcel, no sé cuánto tiempo van a estar ahí, tienen que pagar y todo, y están como, ¿qué vamos a hacer? Arruinaron una pintura. Y no se compara ni ahí con la obra de Dios. Le damos un valor a una pintura, pero esto Pablo está diciendo, es la obra de Dios en el hermano. Y vos venís porque vos decís, yo puedo comer carne, yo puedo tomar, yo puedo llenar el espacio como quieras. Y tenés la libertad cristiana de hacerlo. Pero al hacerlo vos estás agarrando y diciendo, bueno, pero yo sé que estas cosas afectan a mi hermano, entonces voy a tirar la obra de Dios en su vida para abajo. Voy a afectarlo negativamente y no me importa. Y Pablo dice, versículo 20, en realidad todas las cosas son limpias. Él dice, está bien, son libertades cristianas, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Tengo libertad cristiana y está bien delante del Señor, pero está mal si causa a tu hermano tropiezo. Pero no lo veo en la Biblia como que está mal, no veo ningún pasaje, ¿puedo participar? Sí, pero si vos estás afectando la vida de tu hermano, estás causando que la obra de Dios sea derribado en su vida, entonces está mal. Y dice el versículo 21, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Oh, pero vos no sabés la lista de cosas molestas que tiene ese hermano. Sí, ya dije esto antes. No significa que el hermano débil acá viene y dice, bueno, acá está mi lista de cosas, ustedes tienen que vivir bajo esto, ¿no? Las paredes no van a ser blancas nunca más porque odio el blanco, así que pinten de otro color. Y tiene toda una lista de cosas. No es lo que estamos hablando acá. El hermano débil también debe ver las cosas bíblicamente, ¿no es cierto? Pero estamos diciendo, bueno, hay cosas que están bien delante del Señor para mí y están mal para mi hermano. Y yo sé que están mal para él. Y yo vengo y yo sé que a él le afecta y yo sé que él tropieza y que puede causarle problemas en su vida espiritual y que Dios está obrando, pero bueno, pero yo tengo mi libertad cristiana. Y entonces vengo a la iglesia y no solamente sé eso, sino que se lo tiro en la cara y le digo, ¿no es cierto? Vos con tu problema, vos con tu dificultad, vos con tus reglas que nadie entiende. Y lo que Pablo está diciendo es no. En este caso, la persona que está mal sos vos. Porque vos tenés libertad cristiana, pero también podés decidir dejar eso de lado por la obra de Dios en la vida de tu hermano. No destruyas la obra de Dios. Y el último, viví según tu fe. Versículo 22 dice, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena porque no lo hace por fe y todo lo que no procede de fe es pecado. Ya hemos mirado esto, pero básicamente él dice, bueno, ahora agrega la palabra fe, pero él lo que está diciendo es, vos has estudiado el tema, has visto qué dice Dios en cuanto a, y di este ejemplo, pero en cuanto a teñirte, y ves que no dice nada. Entonces llegás a la decisión de que puedo hacer eso delante de Dios. Y entonces Pablo está diciendo acá, vos tenés fe que eso es así, que está bien, que la Biblia no te prohíbe eso y no es pecado y podés participar de ciertas cosas. Y entonces él dice, en tu propia convicción, dice el versículo 22, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Digo,
Dios, yo puedo participar de esto, sé que me dejas, sé que está permitido. Y entonces, delante de Dios y de haberlo mirado y estudiado y llegado a la conclusión, digo, puedo hacer esto. Y Pablo dice, sí, podés. Y dice, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ahora, si hay un gramo de duda de si está bien o está mal, entonces no lo hagas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Vos llegaste a la decisión o llegaste al final de estudiarlo, de mirarlo, de entender lo que dice la palabra de Dios, de tus principios bíblicos, y dijiste, esto está bien, delante de Dios veo que esto está bien. Entonces él dice, sí, podés hacerlo. Pero sabemos que puedo hacer eso, y creo que la idea que está diciendo acá no está diciendo, andá y en secreto pecá en tu vida, ¿no es cierto? No está diciendo eso. Pero sí está diciendo, quizás vos tenés una libertad cristiana y no tenés que ir a tu hermano y decirle, yo tengo esta libertad cristiana, sé que te afecta, pero es lo que tengo, te lo tengo que decir. Tengo un problema con esto y todos los domingos que te veo le digo el problema para que él se sienta mal o tropiece. Él dice, no se puede tomar nada, yo vengo y le digo todos los alcoholes que tomé en esta semana. ¿Y ese hermano cómo se va a ir? Va a decir, este pastor es un pecador. Es lo que va a pensar, porque para él es pecado. Entonces no estamos hablando de que yo abro toda mi vida y digo, bueno, hermano, yo sé que ustedes tienen un problema, pero aguántensela. No, puedo participar de ciertas cosas, pero de ciertas libertades cristianas, pero no tengo que venir y decirle toda mi vida de lo que creo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? ¿Porque estoy escondiendo algo? No. Porque delante de Dios he llegado a la conclusión que hay cosas que puedo hacer. Y puedo hacerlas. Y cuando salgo de mi ambiente donde estoy con el Señor, yo decido, porque puedo participar, pero decido dejar algunas cosas de lado. ¿Para qué? Para no causar tropiezo en mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en su corazón de la misma manera que está obrando en mi corazón. Pero Pablo está diciendo, pero debes estar con la convicción delante de Dios y ahí podés tomar decisiones de participar o no en lo que sea tu libertad cristiana. Y último, versículo 23, dice, pero el que duda, llega a uno y dice, bueno, yo sé que mi hermano participa de esto y él dice, está bien, no veo nada en la Biblia, no veo ninguna dificultad con esto y él participa y él está lo más contento. Y vos en tu mente estás diciendo, sí, bueno, veo lo que vos estás diciendo de la Biblia, pero a mí decimos la frase, me hace ruido, ¿no es cierto? No me hace sentir cómodo. No estoy del todo cómodo con esta situación. No estoy seguro si es así. Y el hermano fuerte te dice, bueno, pero lo que te falta es estudio de la Biblia, porque en la Biblia es clarísimo lo que está diciendo. Es tan claro que realmente me parece eso medio tonto, que no lo podés leer y entender, ¿no? Y el hermano débil dice, bueno, entiendo que está en la Biblia, pero todavía no lo entiendo, no estoy seguro si puedo participar de eso. Y miren lo que dice Pablo, dice, si come, el que duda, si come, se condena. ¿Por qué? Porque no lo hace por fe, pero cuando está hablando por fe no es otra vez, bueno, tengo que comer o participar de esto por fe. No, está diciendo porque no lo estudiaste, no lo entendiste, no decís completamente basado en frente de Dios, decir, esto está bien. ¿Y qué causás en ese hermano? Pecado. Porque dice ahí, y todo lo que no procede de fe es pecado. Ha sido mal utilizado ese pasaje en muchos lados, pero lo que está hablando ahí es cuando vos no estás 100% delante del Señor convencido que hay cosas que están bien y vos vas a participar de eso igual, produce pecado en tu vida. Vos ves al hermano fuerte, él lo hace y vos decís, bueno, él estudia la Biblia y él llegó a la conclusión de que está bien. Yo no creo que está bien, pero voy a participar. Eso produce pecado en mi vida. Porque lo que Pablo está diciendo es, no violes tu conciencia, no digas, bueno, puede ser, el hermano sabe mejor que yo. No, Pablo está diciendo, hay una libertad cristiana. Algunas cosas están bien para fulano y algunas cosas están mal para fulano.
¿Por qué? Porque depende de su conciencia, depende de lo que ha estudiado. Entonces no procedas en nada sin saber bien lo que crees y por qué lo crees y basado en los principios bíblicos de la Biblia. Viví según tu fe. Otra vez, si quiero agregar esta nota, porque a mí siempre me da temor mensajes así, me da temor. No estamos permitiendo todas estas cosas porque sí, ¿no? Yo no estoy diciendo, bueno, esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Vos tenés que virar tu vida, tenés que analizar lo que está sucediendo en tu vida y necesitas estudiar la palabra de Dios. ¿Con todos los temas, pastor? Sí, con todos los temas que hay de libertad cristiana. Hay cosas que la Biblia es claro, esto es pecado, punto, es pecado. No demos vuelta, si hay pecado, es pecado. Pero hay cosas que la Biblia nos deja un gris, si podemos decirlo así, que lo llamamos libertad cristiana. Y cada persona no debe participar así nomás de la libertad cristiana, debe evaluar y mirar qué es lo que dice Dios en cuanto a eso. Y cuando está convencido de que no está mal delante de Dios, puede participar de eso. Y cuando puede participar y llega a esa conclusión, dice, yo puedo hacer esto. ¿Y qué debe hacer? Decir, pero puedo, pero ¿cómo va a afectar a mi hermano que piensa que no puede? ¿Cómo va a afectar a la obra de Dios? ¿Cómo va a afectar a mi testimonio y al testimonio de Dios? Entonces, aunque puedo, delante de Dios estaría bien, la pregunta que quizás te puedes hacer es, ¿por qué lo voy a hacer? Porque hay riesgo de que afecte negativamente la obra de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo sacarlo. Porque no quiero afectar la obra de Dios. Porque no quiero afectar a mi hermano. Porque quiero agradar a Dios. Y Dios está trabajando en su vida y está trabajando en mi vida. Y al final, realmente, creo que no hay ninguna libertad cristiana. Y tenés libertad cristiana, pero no hay nada que es más grande que la obra de Dios. No hay nada que es más importante que lo que Dios quiere en la vida de todos nosotros. Y si mis libertades cristianas impiden eso en la vida de otro, impiden la obra de Dios, causan tropiezo, Pablo dice, sácalo. Y otra vez, me da temor esto, porque nosotros no estamos permitiendo cosas. Y vos podés salir y decir, qué iglesia pecaminosa esa. Estoy seguro que alguien va a escuchar el mensaje en el internet y va a pensar eso. No es lo que estamos promoviendo, estamos marcando lo que dice la Biblia. La Biblia da libertad cristiana, pero debemos usarlo con responsabilidad y hay veces que no lo usamos para el bien de la obra de Dios en la vida de otro creyente. Nuestro enfoque debe ser Dios, nuestro enfoque debe ser el otro creyente. Y hay cosas que podemos hacer que quizá decís, las voy a dejar de lado, porque Dios es el que importa. Entonces te pregunto, ¿sos libre en Cristo? La respuesta es sí. Si conoces a Cristo como tu Salvador, hay mucha libertad cristiana en tu vida, sos libre en Cristo. La pregunta que surge es, ¿qué vas a hacer con esa libertad? ¿Vas a derribar lo que Dios está edificando en otro hermano o hermana? ¿Vas a afectar el testimonio de tu iglesia? ¿El testimonio de lo que Dios quiere lograr a través de tu iglesia? Soy libre, tengo libertad. ¿Qué vas a hacer? Porque Pablo está diciendo, tenés libertad, pero usalo para agradar a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje y sabemos, Señor, que en la práctica puede ser muy complicado el capítulo 14. Hemos visto a través de la historia y aún inclusive hoy iglesias que están luchando con este mismo punto, con este mismo problema,
que está afectando negativamente la obra de Dios. Te pido, Señor, que en nuestros corazones nos des madurez espiritual. Nos ayudes a tomar decisiones de ponerte a ti en primer lugar y que lo que importa es lo que tú estás haciendo, la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas y en la vida de nuestro hermano. Y aunque tenemos libertad cristiana en muchas áreas, Señor, que dejemos esas cosas que pueden causar tropiezos, que pueden ser de mal testimonio, y que te pongamos a ti en primer lugar. Señor, obra en nuestros corazones. Aún con nuestra libertad cristiana, y probablemente es totalmente diferente el uno del otro aquí, queremos poner eso como algo secundario y ponerte a ti en primer lugar, porque tú eres el que importa. Obra en nuestras vidas para que tomemos esa decisión con responsabilidad, con madurez espiritual, con el propósito de edificarnos mutuamente y darte la gloria a ti. Te damos gracias por este pasaje. En el nombre del Señor Jesús. Amén.